El artículo parte de una crítica clara a la literatura existente en comunicación científica. Hay un creciente interés en el papel de la emoción, pero yo veo que la mayoría de los estudios parten de la emoción como una variable psicológica, como una herramienta estratégica para influir en las audiencias, como una variable que se puede controlar dentro de la práctica de la comunicación. Entonces el artículo adopta una perspectiva construccionista. Esto implica un cambio conceptual importante. Primero que todo, la emoción no es un estado interno y universal. Yo pienso en las emociones como una práctica que es socialmente situada. Y esto significa que las emociones tienen un nivel cultural importante. Siempre son interpretaciones que se dan dentro de contextos específicos. Entonces, la pregunta de investigación de mi estudio es cómo los comunicadores científicos profesionales dan sentido a la emoción en su trabajo y más concretamente analiza tres procesos. Primero, cómo legitiman la emoción. Segundo, cómo la ponen en práctica. Y tercero, cómo negocian sus límites. La metodología del estudio se basa en 22 entrevistas que hice como comunicadores profesionales. Estos vienen de diferentes contextos, gente que trabaja en museos, gente que trabaja en periodismo científico, gente que trabaja en universidades, gente que trabaja en ONGs, y el análisis se hizo a través de un análisis temático reflectivo, Reflective Thematic Analysis, que se llama, una técnica de análisis donde no se busca medir ni efectos ni generalizar, sino buscar patrones en cómo los profesionales conceptualizan y practican la emoción. Como resultados, el análisis organiza tres dimensiones principales, cada uno con varios temas. La primera, la legitimación de la emoción. Y esto quiere decir que la emoción no se da por sentada. Los comunicadores sienten una necesidad de justificar el uso de la emoción en su trabajo. Hay dos tipos de legitimización que identifiqué. La primera la podemos llamar la legitimización evolutiva, en la cual los profesionales utilizan explicaciones biológicas o cognitivas del por qué la emoción es parte natural de la comunicación y de la supervivencia, y como tal esto les permite afirmar que la emoción no es contrario a la ciencia, sino que es coherente con la ciencia. El segundo nivel de legitimización es una legitimización profesional, en la cual la emoción se presenta como una competencia experta. Es una competencia que los comunicadores desarrollan a través de la experiencia y depende del contexto, y eso implica juicio y adaptación y práctica constante. Es algo que no es automático ni intuitivo, sino que es una forma de conocimiento profesional. Entonces tenemos el primer nivel, que es de legitimización. El segundo nivel es más enfocado como hacia las formas de práctica emocional. Es el segundo como tema general que encontré. El artículo identifica tres modos principales de trabajo con la emoción. Estos no son excluyentes, es importante. La primera forma de práctica que identifiqué es la calibración estratégica. Entonces aquí la emoción se trata como una herramienta que se selecciona cuidadosamente, se ajusta al público, se usa para lograr objetivos muy concretos, que por ejemplo atención, comprensión, generar cambio de acción, cambio de comportamiento. Entonces, por ejemplo, la curiosidad se utiliza para atraer a la gente, o el humor para conectar, y un riesgo que muchos de los comunicadores con los que hablé identificaron es que pueda percibirse como una manipulación. La segunda forma de práctica es más cercana a la narrativa, y muchos de los comunicadores con los que hablé hablaron de la importancia de contar historias, de la narrativa. Entonces las historias pueden generar momentos inesperados de vulnerabilidad, tanto en comunicadores como en la audiencia, y esto genera momentos emocionales especiales. Por último, la tercera forma de práctica que identifiqué fue más hacia la experiencia colectiva y corporal. Este modo pues aparece claro en museos, en talleres, en teatro, en eventos participativos. Una cosa que sale como de la interacción física, de las experiencias compartidas, de la implicación sensorial que viene con las actividades. Entonces, listo, tenemos los dos primeros temas. El primero es sobre la legitimización profesional y la otra sobre la práctica emocional, las prácticas. Y el tercer tema es sobre los límites de la culturales de utilizar emoción en la comunicación de la ciencia. Entonces, pues a pesar de su importancia, la emoción está fuertemente restringida. Hay normas culturales que persisten. Obviamente la comunicación de la ciencia está muy cercana como el mundo científico, y en el mundo de la ciencia todavía se piensa en la ciencia como que esta tiene que ser objetiva y que la emoción reduce credibilidad, y el profesionalismo implica neutralidad y no mostrar emociones y todo esto. También hay restricciones institucionales. Entonces, por ejemplo, personas que trabajan en política pública o en ONGs, hay ciertos límites formales sobre qué emoción se puede generar
generar y se exige imparcialidad y objetividad. Entonces, lo que observé ahí fue que los comunicadores encuentran estrategias de negociación donde desarrollan formas de manejar esos límites. Entonces, por ejemplo, utilizan emociones seguras como la curiosidad, como el asombro. Entonces, como conclusión, el artículo habla sobre la emoción no es externa a la comunicación científica, sino que es parte, lo que yo llamo constitutiva, es constitutive de esta. Y entender la comunicación científica requiere analizar cómo se legitima, cómo se practica, cómo se limita. Sí, eso es básicamente lo que quise decir con el artículo.